Esqueleto axial. Como hemos dicho, vamos a ir explicando el esqueleto, la anatomía ósea del organismo humano según las partes fundamentales que este tiene y que podemos dividir. Hemos dicho que existe un esqueleto axial que forma el eje principal del cuerpo, cráneo, columna vertebral, costillas y esternón, que será el motivo de estudio de la clase de hoy. Posteriormente estudiaremos el esqueleto apendicular o periférico, que dijimos que vamos a estudiar las estructuras óseas de la cintura escapular y pélvica y de las extremidades superiores e inferiores. La anatomía general del sistema esquelético humano, como ya hemos dicho, está formado por el esqueleto axial y por el esqueleto apendicular. Bueno, pues el esqueleto axial, que es el que hoy vamos a fundamentalmente a desarrollar, está formado por 80 huesos distintos que se encuentran todos a lo largo del eje longitudinal del cuerpo humano. El hueso principal o más importante que vamos a describir es el cráneo, la bóveda craneana y los huesos de la cara. Después, a continuación, vamos a hablar de un pequeño hueso que tenemos a nivel cervical, que es el hioide. Vamos a desarrollar el estudio de todas las vértebras del cuerpo humano, incluido el esternón, que lo tenemos aquí delante, y las costillas. Y hablaremos algo de los huesecillos del oído. Para el siguiente tema dejaremos el esqueleto apendicular, que está formado por 126 huesos, donde estudiaremos fundamentalmente los huesos de las extremidades superiores e inferiores, los huesos de las caderas y los huesos de la cintura pectoral y la escapular. ¿Cómo es el cráneo humano? ¿Qué huesos constituyen el cráneo humano? Bueno, pues para nosotros distinguirlo vamos a separarlo en dos partes totalmente distintas. Uno que es la bóveda craneal con su estructura ósea característica y otros que son los huesos faciales o los huesos de la cara. La bóveda craneal está formada por una serie de huesos que se encuentran unidos por un tipo de articulación especial que permite movimiento nulo o muy escaso, que se llaman suturas. Esas suturas son capaces de unir los huesos los unos contra otros, formando esta estructura redondeada que va a contener el sistema nervioso central del humano. Hay un primer hueso, que es el que está situado más en la parte anterior, que es el frontal. Ese hueso frontal articula con dos huesos parietales que están situados en la parte superior de la bóveda craneal. Y esos dos huesos parietales, uno derecho y otro izquierdo, se articulan a su vez con dos huesos temporales, que también es el hueso temporal derecho y el hueso temporal izquierdo, que están situados lateralmente. Dentro del hueso temporal, una característica muy importante, que es que hay un hueso muy pequeñito, que es de una gran dureza, que contiene un orificio hacia el exterior, que es el conducto auditivo, y en su interior nos vamos a encontrar todo el órgano del sentido del oído, del sentido del equilibrio. Ese hueso se llama peñasco. Y en ese hueso temporal es donde se va a articular un hueso de la cara, que es la mandíbula. El hueso parietal y los dos temporales, es decir, los dos parietales y los dos temporales, se articulan posteriormente con un gran hueso que es en la parte que está situado en la parte posterior de la bóveda craneal, que es el occipital, que tiene en su interior, que tiene en su parte de abajo un gran orificio que se llama foramen magnum o orificio grande, que es por donde va a salir la médula espinal hacia la vértebra. En la parte baja de la bóveda craneal hay un hueso muy importante que es el esfenoides, que es sobre el que va a apoyar todo el sistema nervioso central y donde se va a alojar la hipófisis. Evidentemente, esta gran bóveda craneal deja hacia el exterior una gran cantidad de orificios que sirven para salida de nervios y de vasos sanguíneos. Por ejemplo, pues deja dos grandes oquedades para la parte del globo ocular y en el interior de esas oquedades hay un gran orificio por el cual va a pasar el nervio óptico. Igual que en la base, en ese esfenoide, nos vamos a encontrar más de 20 orificios diferentes por donde los que van a entrar y van a salir pues diferentes vasos sanguíneos, diferentes nervios sensibles o motores.
incluido el gran orificio del occipital que permite la salida de la médula espinal. Y todos estos huesos, como ya hemos dicho, con muy poca movilidad y unidos los unos a los otros mediante las suturas. Independientemente de esta bóveda, tenemos los huesos faciales, los huesos de la cara, que están constituidos por el maxilar superior, que es la que está en la parte superior de lo que es la parte facial, tiene los orificios nasales en su interior, porque esos huesos maxilares van a estar huecos, tienen unas oquedades que se llaman senos maxilares que sirven para calentar el aire, y es en este maxilar superior donde se van a alojar los dientes, las piezas dentarias superiores. Después tenemos el orificio nasal, el hueso nasal con los huesos propios de la nariz y el tabique nasal, el septo nasal, con unos salientes sinuosos muy curiosos, muy finitos que se llaman cornetes. Después tenemos los huesos malares que salen del maxilar superior y que van a formar lo que en la cara se llaman los pómulos, forman los arcos cigomáticos que van a unir el maxilar con el hueso temporal. Y por último tenemos el maxilar inferior o mandíbula, que es donde se alojan las piezas dentales inferiores y que va a articular, como ya hemos dicho, con el temporal y que va a facilitar la masticación. Todos estos huesos es más fácil distinguirlos pues con imágenes. Aquí tenemos una imagen lateral del cráneo donde tenéis en rojo los huesos de la bóveda craneal. Empezamos con el hueso frontal, que veis que está articulado con el hueso parietal. En este caso nada más que estamos viendo el hueso parietal izquierdo, porque el derecho estaría hacia el otro lado. Hay un hueso frontal, dos huesos parietales que articulan con el hueso temporal, que es el que estáis viendo, con esa concha del temporal, y he dicho que había un hueso muy importante que era el peñasco, que es esta parte en concreto del sistema óseo, donde se encuentra un gran orificio que es el conducto auditivo. Bueno, pues os dais cuenta que este temporal articula con, por un lado, el hueso parietal y, por otro lado, con el hueso occipital, ¿vale? Y todas estas líneas discontinuas, entrantes y salientes que estáis viendo serían las diferentes suturas que articulan un hueso con el otro. Por último, aquí en un lateral, porque este hueso estaría dentro del cráneo, estando aquí en la base y estaría tapado por el hueso temporal, tenemos el efenoide que aquí sale un poquitito para formar una de las paredes de la órbita. En verde os he puesto los huesos de la cara. El primero que tenéis ahí puesto es el hueso maxilar. Después tenéis los huesos propios de la nariz que configuran la fosa nasal. Después tenemos el hueso malar con el arco cigomático que va a servir para unir el hueso maxilar con el temporal. Aquí está cortado parte y forma lo que sería el pómulo de la persona. Y por último, la mandíbula con sus dientes que van a servir para la masticación. Estos serían los huesos del cráneo en una visión lateral. En una visión antero-posterior, pues aquí tendríamos el frontal, que se ve único, el hueso parietal, que tengo señalado el derecho, en la imagen especular el izquierdo, el hueso temporal, exactamente igual, tengo señalado el derecho, el especular el izquierdo, el esfenoides, que forma la parte interna de la bóveda del cráneo, y aquí en el lateral que he dicho que se ve un poquito aquí en el lado derecho y en el lado izquierdo, y va hacia adentro, hacia el interior, formando lo que sería la base del cráneo. Y después en verde, pues el maxilar con los huesos propios de la nariz, que lo tenéis ahí dibujado. Aquí tenéis que se ve muy bien lo que sería el tabique nasal. Este hueso se llama el hueso piriforme y estos serían los cornetes nasales. Todo esto forma una estructura ósea que se llaman huesos propios de la nariz o huesos propios nasales. Y después tenemos el hueso malar, que hemos dicho que va a unir el maxilar con el hueso temporal y que forma una estructura que se llama el arco cigomático, que es lo que forma el pómulo. Y en la parte inferior, pues la mandíbula. Ya en esta imagen, en las que vienen ahora después las vamos a ver mejor, aparecen claramente dibujados algunos orificios, ¿veis? Que es estos orificios, y algunas hendiduras, como es la hendidura del esfenoide, que es para que pasen por las diferentes estructuras nerviosas y vasculares que comunican el interior del cráneo con el exterior.
Aquí tenemos una imagen para que distingáis perfectamente las suturas articulares entre el hueso frontal y los dos parietales. Esta sutura se llama sutura coronal. Esta sutura que une el parietal derecho con el parietal izquierdo se llama sutura sagital. Y la sutura que une, aquí tenemos un cachito del occipital, ¿vale? Que se une con los dos parietales y los temporales por atrás, que se llama sutura lamboidea, ¿vale? Lamboidea. Y aquí tenéis pues los huesos que hemos estado diciendo, el hueso frontal, los huesos propios de la nariz, el esfenoide, el arco cigomático mayor, la mandíbula, y se ven perfectamente los orificios de los diferentes nervios que van a entrar y van a salir. Si viéramos la base del cráneo, veríamos que en la base, viendo el cráneo por abajo, pues existen más de 20 y tantos huesos distintos. Y aquí tenemos los huesos del cráneo desencajados para que veáis pues más o menos su formación. Lo que es el maxilar, el nasal, el frontal, el cigomático, los parietales, el occipital y el temporal. Donde está señalando justo el temporal es donde estaría el peñasco y está indicando justamente el conducto auditivo externo. ¿Para qué sirven los huesos del cráneo? ¿Para qué sirve la bóveda craneal y sirve los huesos de la cara? Pues fundamentalmente tienen una función de protección del sistema nervioso central, independientemente de dar comunicación, porque si tenemos un sistema nervioso central muy bueno, pero no permite la comunicación con el exterior, es decir, no permite el paso de nervios, vasos y la médula espinal al exterior, pues no serviría para nada, pues da la comunicación con el exterior, además de suponer el sostén de los principales órganos de los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, el oído, pues van a estar todos centralizados en el cráneo. Es muy importante porque este cráneo, esta conformación, nos sirve para dar vía de entrada a los alimentos, es decir, la boca es la vía de entrada para el aparato digestivo y también es la vía de entrada para el aparato respiratorio, para los pulmones. Luego existen una serie de estructuras, la nariz y la boca, que sirven para dar entrada respectivamente la nariz y la boca al aire y la boca nada más para los alimentos, para el aparato digestivo. Y después el cráneo, la bóveda craneana, va a servir para articularse con la columna vertebral y servir para todos los movimientos de rotación, flexo-extensión que se pueden producir en la cabeza. Este cráneo está directamente relacionado con la columna vertebral. La columna vertebral son 33 huesos, algunos independientes y otros fundidos que reciben el nombre de vértebras. De estos 33 huesos, como he dicho, las 24 primeras son piezas independientes, se encuentran alineadas y articuladas la de arriba con la de abajo y así respectivamente y permiten un pequeño movimiento. Las vértebras, según la región, pues las más superiores se van a llamar vértebras cervicales, las intermedias se van a llamar vértebras dorsales y las vértebras que están más en la parte inferior de la columna vertebral se van a llamar vértebras lumbares. Como veremos después a continuación, cuando hablemos de la anatomía de la vértebra, pues en cada región esas vértebras tienen una anatomía diferente, una forma y un estilo distinto que lo veis representado en el esquema que os estoy cogiendo y os estoy poniendo. Por debajo de estas 24 vértebras móviles existen 5 vértebras que forman un hueso que se llama el hueso sacro, que están fundidas y teniendo esta forma característica en semiluna, y por debajo del sacro 4 huesecitos muy pequeñitos que serían o que forman el coxis, que en algunos mamíferos están mucho más desarrollados y forman la cola. Bueno, pues en el humano el coxis está atrofiado y está prácticamente desaparecido y son esas 4 vértebras fundidas chiquititas que existen al final de la columna vertebral. Si nosotros vemos la columna vertebral en reposo y la vemos lateralmente, vemos que tienen diferentes curvaturas. Esas curvaturas sirven para poder mantener el equilibrio y la estabilidad y que no estemos mirando ni hacia abajo ni hacia arriba, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Por eso decimos que la columna vertebral tiene 4 curvaturas, como veis perfectamente en este esquema, y cada una de las curvaturas están numeradas del 1 al 4. La 1 y la 3 en el mismo sentido están dirigidas hacia adelante y se llaman cifosis, y es la columna cervical,
la columna cervical, la cifosis cervical y la cifosis lumbar. La 2 y la 4 son curvaturas contrarias, la curvatura torácica y la curvatura sacra, que se encuentran dirigidas hacia atrás, hacia la parte posterior. Veis que, por ejemplo, en el feto todas se encuentran hacia atrás y no existen estas curvaturas. Por eso esas curvaturas en el desarrollo fetal se desarrollan hacia las curvaturas características del humano. Y aquí tenéis las curvaturas reales que aparecerían en la columna vertebral, puestas cada uno de un color distinto. 4 curvaturas, 2 cifosis, 2 lordosis, la cifosis cervical y lumbar, las lordosis torácica y sacra. ¿Y cómo es una vértebra? Bueno, aunque he dicho que las vértebras tienen forma variable según su localización, todas las vértebras nos vamos a encontrar que tiene su cuerpo vertebral, que es compacta, con una serie de anillos intervertebrales, que es la que soporta realmente la presión. Luego aquí tengo el cuerpo vertebral claramente dibujado y que se van apoyando las unas con las otras mediante a una serie de superficies articulares que hacen que esta vértebra se articule con la superior o con la inferior. Y en la parte posterior del cuerpo vertebral deja un gran orificio que se llama foramen vertebral o conducto espinal, por donde va a transcurrir la médula espinal, donde va a ir todo el sistema nervioso central para salir los nervios que van a salir de los agujeritos que quedan a derecha e izquierda de cada vértebra. Protegiendo la médula espinal por la parte posterior nos encontramos con este enorme hueso que es muy grande en las vértebras lumbares, que se llama apófisis espinosa, que es la que da protección a la médula espinal, pero también sostiene un montón de ligamentos y de tendones. Y las apófisis transversas, que ya he dicho que son las que van a articular con cada una de las vértebras por encima y por debajo de ellas. Y un montón de cartílagos articulares intervertebrales que son muy resistentes a la presión y que son los que se van a ir deformando. El más importante es el que está aquí en el núcleo de la vértebra, y es que es lo que habéis escuchado algunas veces como una hernia discal. Una hernia en una vértebra es que un disco intervertebral que está entre vértebra y vértebra pues se coge y se hernia, se sale de su sitio y produce fuertes dolores. Aquí tenéis la anatomía general de una vértebra, donde tenemos dibujado, y a mí me interesa sobre todo resaltar lo que sería la apófisis transversa, que la tenéis señalada con el número 2, lo que es el cuerpo vertebral, que lo tenéis señalado con el número 4, lo que es el pedículo de la vértebra, que es lo que une la apófisis espinosa, que es el número 7, con el apófisis transversa, que es el número 2. Bueno, pues ahí en medio tenemos esta estructura que se llama pedículo. Y todas estas son las carillas articulares de la vértebra de arriba con la vértebra de abajo. ¿Y qué me deja aquí en medio? El conducto, el foramen máximo, que es por donde transcurre la médula espinal. ¿Cómo son las vértebras? ¿Cómo es cada vértebra? Pues hemos dicho que hay 7 vértebras cervicales, o hay un número de vértebras cervicales, en concreto 7, que son muy móviles, que son las que soportan la cabeza y que proporcionan los movimientos de flexo-extensión, es decir, de antero-posterior de la cabeza, y los movimientos laterales del cuello. De estas 7 vértebras, 5 más o menos se parecen a lo que he descrito anteriormente como vértebras cervicales, un cuerpo más pequeñito, una apófisis espinosa más hacia abajo, pero las que son totalmente distintas son las dos primeras. Atlas y Axis tienen nombre propio. La primera, Atlas, es totalmente circular y no tiene cuerpo. La segunda, el Axis, tiene una especie de saliente, pero hacia arriba, que articula con la primera vértebra. Por debajo de las vértebras cervicales están las vértebras dorsales o torácicas, que son 12, que tienen movimiento limitado, que articulan con las costillas y indirectamente con la cintura pélvica que sostiene a los brazos, y que responden en su anatomía general a lo que acabo de explicar como anatomía de una vértebra. Por debajo de estas vértebras torácicas están las lumbares, 5, muy robustas, muy fuertes, con una apófisis espinosa enorme, que son las que soportan todo el peso del cuerpo humano. Por eso las hernias discales, donde normalmente aparece, es a nivel lumbar. Y por debajo, ya he dicho, el sacro como fusión de 5 vértebras,
y el coxis como resto de las vértebras de la cola de los mamíferos. Vamos a ver algunos ejemplos de estas vértebras. Por ejemplo, aquí tenemos las vértebras cervicales. La primera es el atlas, la segunda es el axis y veis que esta se llama apófisis odontoides, que es del axis, que es lo que entra hacia arriba. Y ahora a partir de aquí el resto de las cervicales que se parecen muy mucho. El cuerpo, la apófisis transversa y la apófisis espinosa. Aquí tenéis las lumbares, que son las de abajo, que veis que tienen una anatomía totalmente diferente. Gran cuerpo esponjoso, el núcleo con el disco intervertebral, la apófisis espinosa, que son estas, muy fuertes, muy protuberantes y dejan entre cada una de ellas orificios para que salgan los nervios, que es lo que tenéis ahí dibujado de amarillo. Y aquí tenéis pues columna vertebral en posición antero-posterior, cervicales, dorsales, lumbares, sacras y coxígeas. Y aquí tenemos la columna vertebral donde se ven la sifosis y la lordosis en posición lateral. ¿Para qué sirve la columna vertebral? Pues fundamentalmente para proteger la médula espinal y entre vértebra y vértebra dejar salir, permitir la salida de los nervios espinales, formando lo que sería el eje fundamental del cuerpo humano. A partir de ahí articulamos la cintura pélvica y la cintura escapular y se entroncan las extremidades superiores e inferiores. Van a servir para formar la caja torácica, van a servir para que se apoyen las costillas en una parte de la vértebra y formar esa especie de jaula que va a proteger al corazón y a los pulmones, y la parte cervical unida al cráneo pues nos va a servir para dar la enorme movilidad que tiene la cabeza y la movilidad que tiene el tronco. Y además va a servir para transmitir a todo el organismo humano las aceleraciones del movimiento de las piernas, es decir, que nosotros cuando corremos, cuando andamos, estamos transmitiendo un movimiento desde las piernas hasta la columna vertebral que tira de todo el organismo hacia adelante. Imagen última donde tenéis todo el esqueleto axial dibujado y explicado. En la siguiente explicación hablaremos un poco de la caja torácica y de la cintura pélvica y escapular.